Reciban un cordial saludo en nombre de su canal institucional Ágora de Economía Solidaria. En el día de hoy queremos tratar un tema que hemos considerado de alta relevancia e importancia, cuál es el fraude en la situación financiera y las responsabilidades de la administración y de la auditoría o auditores. El tema se encuentra en principio en todo el sistema económico nacional de manera amplia, tratada de manera amplia. Sin embargo, queremos señalar que en principio, es considerado el fraude un tipo penal consagrado en nuestro ordenamiento penal, en el Código Penal. Pues en términos generales, este se define como el provecho realizado por una o unas personas, bien sea naturales o bien sea jurídicas. Ello como un defecto o un error que afecta al defraudado. Ello sí, obteniendo un provecho económico. Es decir, que para que el fraude se tipifique como un delito penal o una conspiración penal, debe señalar de manera clara y concreta un provecho ilícito, bien sea mediante el engaño. Y en consecuencia, ese fraude incida en la situación económica de la entidad o en los estados financieros de la entidad. Ahora bien, en lo que concierne a las particularidades de las entidades económicas, se dice que la responsabilidad y actuaciones que deben conllevar a evitar el fraude se encuentran en cabeza de la administración. Ello es, los consejos de administración y o juntas directivas y la alta gerencia y su staff administrativo. Ello realizando las actividades necesarias y adecuadas de manera estructural, utilizando para el caso de las empresas de economía solidaria lo que la superintendencia ha denominado Sistema Integral de Administración de Riesgos. Ello es, realizando permanentes actualizaciones, permanentes monitoreos y lo que es más importante, las constantes capacitaciones a sus funcionarios. Con ello se evitaría cuando menos la realización o la procuración de los delincuentes de este tipo de situaciones o de delitos mediante el fraude. Y es, insisto, señalar que la responsabilidad le cabe exclusivamente a los administradores y no a ningún otro ente, bien sea interno o externo, bien sea de control o de otra naturaleza dentro de las organizaciones de economía solidaria. Ahora bien, y sin embargo en este tema es menester señalar que en algunas, afortunadamente no en muchas entidades de la economía solidaria, cuyos administradores en su plan de excusas procuran establecer responsabilidades fuera de ese órgano de administración, ello es, generándolas a los órganos de control, bien sea internos, a las auditorías internas, a los oficiales de cumplimiento, al contador o a otro tipo de funcionarios que seguramente no les compete esa responsabilidad, y mucho menos al auditor o al revisor fiscal. Ahora, es por ello que esta responsabilidad debe ser determinada a través de una adecuada administración y de un buen hombre de negocios, ¿cierto? Porque el buen hombre de negocios no solamente es aquel que tiene una situación financiera adecuada, que presenta utilidades o excedentes, como se denominan las entidades de economía solidaria, sino igual aquel que reconoce, ¿cierto?, las debilidades que tienen sus entidades y procuran minimizarlas. Pero lo que es más importante, asumen la responsabilidad como ese buen hombre de negocios. Porque, insisto, el buen hombre de negocios no es la situación económica o financiera de la entidad, sino igualmente el que conoce las reglamentaciones, conoce todas las reglas, las leyes, las normas, bien sea internas o externas, desde el Código Buen Gobierno, desde sus estatutos, sus reglamentaciones, todo el proceder al interior de la organización. Y lo que es más importante, aquellas normas que le competen dependiendo del sector donde desarrollen su actividad. Y en este caso,
la Superintendencia de Economía Solidaria o las normas que emanan de allí. Ahora bien, finalmente es menester señalar para aquellos administradores que existe la responsabilidad civil, penal y administrativa, bien sea por acción o por omisión, y no otro estamento interno es el responsable de esa minimización o de que no se cometan esos fraudes. Por ende, los administradores deben estar preparados desde todo punto de vista y en principio a asumir esa responsabilidad. Pero más importante, a reconocer las reglas y mantenerse actualizado y no excluir esa responsabilidad y asignarla a otro tipo de situación, que como bien lo hacen y lo mencionaba de manera precedente, se le asignan a otro tipo de situación y normalmente al auditor o al revisor fiscal, porque se dice, ¿por qué no encontró eso? ¿Por qué la revisoría fiscal no detectó ese tipo de situación? Y en consecuencia, este tips es importante tanto para los administradores como para los auditores. Muchas gracias y en otra ocasión nos veremos.